Bueno, hermanos, hoy vamos a compartir entonces Génesis capítulo 20 y el tema lo he titulado Vindicación de Sara. Este capítulo es importante y ahí vemos que Dios es perfecto en lo que hace y en lo que dice. Y aparentemente un capítulo que posiblemente esté ahí como en medio de una situación, pero es importante porque, y es trascendental ese capítulo para poder entender el capítulo 21 que el Señor nos da en su palabra. Entonces, en este capítulo 20 vamos a entender un paso bien importante respecto al pacto que Dios había hecho con Abraham. Por eso, antes de introducirnos en sí en el capítulo, es bueno ver el contexto. Abraham, en el capítulo anterior había sido, y más que en el capítulo anterior, en el capítulo 18, había tenido un encuentro maravilloso con Dios, donde había compartido con Él los alimentos, donde el Señor le había dicho que era su amigo y que por lo tanto iba a comunicar los propósitos que Él tenía en ese encuentro. Por eso, después de Abraham haber sido testigo del juicio que había hecho el Señor contra Sodoma y Gomorra, contra estas ciudades impías, Abraham entonces se traslada hacia el sur de esa región y se establece en Gerar. En ese lugar gobernaba Abimelech, era el gobernante de ese lugar donde iba a habitar Abraham. Él era el rey de esa región, rey de los filisteos. Entonces, conociendo esto, vamos a ver el tema en dos puntos. El primer punto es una prueba repetitiva, versículos del 1 al 13. El segundo punto son los resultados de la acción de Dios, versículos 14 al 18. Les damos inicio. En el versículo 1 de este capítulo 20, dice la palabra del Señor: de allí Abraham partió hacia la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur. En Gerar vivió como un extranjero. En este versículo se nos dice que Abraham era un forastero en ese lugar. Llegó a vivir ahí y por lo tanto tenía que someterse a las leyes establecidas en ese lugar y a las costumbres que había en ese lugar. De hecho, tenía que estar, digamos, bajo el mandato de Abimelech, que era el rey. Y en ese lugar había la costumbre concerniente a las mujeres que el rey escogía para su harén. Él, si determinaba que una mujer era de su agrado, pues la escogía y la llevaba para que fuera parte de su harén, con el propósito de hacerlas sus concubinas. Esa era la costumbre que había ahí. Y recordemos que esa costumbre era generalizada, porque recordemos que en otro pasaje que vimos, el rey de Egipto también tenía esa costumbre. En ese lugar también había esa costumbre de tomar las mujeres para el harén del rey. Aunque aquí vemos que es otra circunstancia diferente, como lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo 2: allí Abraham presentó a Sara, su mujer, como su hermana. Entonces Abimelech, el rey de Gerar, envió por Sara para tomarla como mujer. O sea, siguiendo la costumbre de ese lugar. Entonces el temor de Abraham era bien fundado, de hecho, por esa fuerte costumbre dominante en ese lugar y en esa sociedad pagana. Pero algo bien interesante: Abraham volvió a mentir en ese momento. Entonces vale la pena que en este pasaje tan especial de la vivencia de Abraham hagamos una reflexión
Y es que Abraham, hacía poco, como les dije, había tenido un encuentro extraordinario con Dios, hablando con Él, estando con Él, compartiendo los alimentos, recibiendo la aprobación de Dios como su amigo, intercediendo ante la justicia divina, como lo hizo Él por Sodoma y Gomorra, rogando por la gracia y la misericordia de Dios. Había sido un tiempo muy especial que Él había tenido con nuestro Dios. Pero esa experiencia maravillosa, ahora en este momento que está pasando esta situación, se ve opacada por el hecho de que Él miente. Entonces nos damos cuenta que debemos comprender en lo más profundo de nuestro corazón y como enseñanza de este pasaje, que podemos ser escogidos de Dios, podemos estar apartados para Dios. Pero los escogidos todavía aún tenemos influencia del pecado en nuestras vidas, así como lo tenía Abraham. Fue influenciado por el temor para que pecara mintiendo. Pero nos damos cuenta que Abraham no era perfecto, era el padre de la fe y le creyó a Dios en todo lo que le mandó a hacer y lo obedeció, pero tenía sus defectos y pecó también. Entonces nosotros tenemos que entender que así como Abraham pecó, nosotros también a veces podemos caer en circunstancias de pecado, siendo escogidos, siendo apartados. Y eso nos hace entender y tener claro que todos podemos fallar y que solo hay un hombre perfecto. Jesucristo nuestro Señor es perfecto, el único hombre perfecto. Y solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto, por su gracia redentora aplicada a nuestras vidas, entonces podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. No por nuestros merecimientos, porque somos pecadores. Y sabiendo esto, entonces tenemos la esperanza de que un día seremos glorificados y seremos libres totalmente del pecado. Ya el pecado no tendrá efectos en nuestra vida, porque el Señor Jesucristo nos glorifica juntamente con Él. Pero miremos que bajo este control que tiene Dios, de esa providencia especial que le está brindando a Abraham, por el hecho de que estuviera metido en estas circunstancias, esa providencia Dios la usó para dar claridad y poner un sello de veracidad sobre la promesa que Dios le había dado a Abraham respecto a la descendencia escogida que vendría por medio de él, y que ese pacto que había hecho de darle una descendencia, una promesa de darle una descendiente para que fuera una descendencia numerosa, que esa descendencia vendría, pero vendría por el poder de Dios y por el pacto que él había hecho con Abraham, y no por efectos humanos o por influencias humanas, como lo vamos a ver y vamos a aclarar exactamente. Y este capítulo precisamente el Señor lo dispuso para eso, para aclarar eso. El pacto lo prometió Él, solo Él lo puede completar, realizar, porque es perfecto y no tenía que tener intervención humana ninguna. Por eso el versículo 3 y 4 nos dice: pero una noche Dios visitó a Abimelech en sueños y le dijo: puedes darte por muerto, pues la mujer que has tomado ya es casada. Como Abimelech no se había acercado a ella, dijo: Señor, ¿acaso también a la gente inocente le quitas la vida? Entonces, en estos versículos que leímos, la afirmación está clara de la verdad respecto a la actitud de Abimelech con Sara. No había pecado. Y este pasaje certifica entonces la integridad de Sara, porque es que Abimelech ni siquiera se había acercado a ella. La había tomado para que fuera parte de sus concubinas, pero esta afirmación dice que ni siquiera se le había acercado a ella. Entonces eso certifica que Sara era íntegra en su vida personal, en su forma de ser y actuar. Versículos 5 al 6 dice: ¿acaso no me dijo, es mi hermano? ¿Es mi hermana?
Y también ella dijo, es mi hermano. En esto yo he actuado con sinceridad de corazón y tengo las manos limpias. Versículo 6. Y en sueños Dios le dijo, también yo sé que has actuado con sinceridad de corazón y fui yo quien te impidió pecar contra mí. Por eso no te permití que la tocaras. Entonces Dios, en estas palabras que le expresa a Abimelech, está mostrando su omnisciencia y le confirma que precisamente él actuó en la vida de Abimelech para que no pecara contra Dios, contra él. Entonces nos damos cuenta en este pasaje que Dios tiene todo absolutamente bajo su control. Nada se sale del control de Dios porque Dios es perfecto, santo, eterno, todopoderoso. El versículo 7 nos dice, ahora devuélvele a ese hombre su mujer, porque él es profeta y orará por ti. Así vivirás. Pero si no la devuelves, quiero que sepas que sin falta morirás, tú y todos los tuyos. Qué palabra tan tremenda de parte de Dios. O cumple, o es la destrucción no solo de Abimelech, sino de toda su familia. Por eso Dios le da la orden a Abimelech de volver a Sara. Y cuando le da esa orden, entonces le afirma la autoridad espiritual de Abraham. Porque lo afirma en este versículo que leímos. Y entonces Abimelech tiene que tomar una decisión. Cumplir lo que el Señor le ha mandado, porque si no recibirá las consecuencias de parte de Dios. Y como le decía, no solamente para él, sino para toda su familia. Y vemos cómo Dios es celoso respecto a los planes perfectos que Él tiene. Él no puede permitir que en sus planes perfectos y santos se inmiscue la acción humana, o la acción pecaminosa aún de un hombre como este Abimelech. Por eso es interesante ver cómo Dios defiende a Sara en este aspecto. El versículo 8 dice, y a la mañana siguiente Abimelech se levantó y llamó a todos sus siervos y claramente le repitió todas estas palabras. Esto les provocó mucho miedo. ¿Cómo iba a provocar miedo si era la palabra de Dios? Era la voz de Dios que había hablado, la sentencia que había dado Dios. Por lo tanto, el temor fue generalizado. No solo para Abimelech, sino para todos los que le rodeaban y toda su familia, los siervos y las siervas. Entonces, Abimelech, con verdadero temor reverente, llama a los siervos para que resulten testigos al escuchar la tremenda voz y la palabra, la experiencia vivida con Dios. Los reúne a todos para compartirles lo que Dios le había hablado en ese sueño. Y les deja claro cuál fue la orden que Dios dio para ellos. Y ese mismo mensaje entonces llena de temor no solamente a Abimelech, que ya estaba asustado, sino llena de temor a todos los oyentes, a todos los siervos, a todos los que le rodeaban y a todos los que escucharon ese mensaje, fueron llenos del temor de Dios. Versículo 9 al 13 nos dice que Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Qué pecado cometí contra ti? ¿Que has traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Lo que has hecho conmigo es algo que no se hace. Versículo 10, también le dijo Abimelech a Abraham, ¿en qué pensabas cuando hiciste eso? Y Abraham respondió, pues simplemente pensé que aquí no hay temor de Dios y que me matarían por causa de mi mujer. Aunque a la verdad es que sí es mi hermana, es hija de mi padre, pero no hija de mi madre, por eso la tomé por esposa. Cuando Dios me hizo salir de la casa de mi padre y andar errante, yo le dije, en todos los lugares a los que lleguemos, tú me vas a hacer el favor de decir que yo soy tu hermano. Esta es la misma
situación que vivió anteriormente con el rey de Egipto, y vemos cómo Abraham está repitiendo la historia. Pero a diferencia de la situación que vivió con Faraón, Faraón es un hombre duro de corazón y totalmente pagano, mientras que Abimelech en cierto modo tiene un corazón más sensible, es más, digamos sensible a la voz de Dios, y tiene el temor de Dios en su corazón. Por eso esto que acabamos de ver en estos versículos es un llamado de atención muy fuerte, pero respetuoso de parte de Abimelech hacia Abraham. Le llama la atención por el hecho de haber dicho esa mentira, le cuestionan su pecado, y Abraham tiene que reconocer su debilidad, su temor, y reconoce que efectivamente se dejó intimidar por esos pensamientos de temor en su vida y por no confiar en la protección de Dios. Lo que les comentaba ahorita en los pasajes anteriores, efectivamente tenemos que entender que así seamos escogidos, todavía tenemos en nuestro corazón muchas situaciones donde nos podemos dejar influenciar por el pecado. Por eso pasamos al segundo punto, que es el resultado de la acción de Dios en esa situación de providencia especial que tiene con Abraham. El versículo 14 nos dice entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se las dio a Abraham. Además le devolvió a Sara, su mujer, y le dijo a Abimelech: mira, aquí delante de ti está mi tierra, quédate a vivir donde mejor te parezca. Entonces empezamos a ver el efecto del llamado de atención de Dios hacia Abimelech. Colocó un corazón dispuesto para aún resarcir la falta que había cometido, aunque sin culpa, que había cometido contra Abraham y contra Sara. Entonces Abimelech no solamente devuelve a Sara, sino también le devuelve bienes materiales para resarcir la falta, reconociendo entonces a Abraham como un hombre cubierto por la protección de Dios, que es lo más interesante. Abimelech entendió que Abraham estaba guardado y protegido por Dios, y no solamente Abraham, Sara estaban guardados y protegidos por Dios, porque eran especiales para Dios, porque Dios tenía planes perfectos con ellos, y por lo tanto tenían que tener la protección de Dios sobre sus vidas. Y eso lo entendió Abimelech, y por eso lo honra con bienes. Y ese hecho de honrarlo y de entender que Abraham tiene protección de parte de Dios, le reconoce autoridad. Aunque él es rey, reconoce autoridad en Abraham, porque esa autoridad viene de parte de Dios, y reconoce que él es mayor que él en cierto modo, y que es muy especial, es alguien diferente, por lo tanto lo honra. El versículo 16 dice: a Sara le dijo: a tu hermano le he dado 1000 monedas de plata. Esto te cubrirá como un velo a los ojos de todos los que están contigo, y ante todos tu honor está a salvo. Este pasaje que acabamos de leer es el corazón, de este capítulo. Es el centro de este capítulo y la razón de ser del capítulo 20. Entonces, el honor y la integridad de Sara están a salvo por el testimonio de Abimelech, que estuvo involucrado en esa acción. Y por eso, esa misma acción que toma Abimelech en el hecho de reconocer y de decir que Sara no tiene absolutamente nada que ver ahí en ese aspecto, ¿cierto? Que Sara está a salvo, el honor de Sara está a salvo, porque él ni siquiera se ha acercado a ella. Por ese hecho y ese reconocimiento,
el hijo de la promesa, que va a ser Isaac, está libre de dudas respecto de quién va a ser su padre, y confirmando la promesa hecha por Dios en el capítulo 18, que le daría un hijo, y ese hijo es el hijo de la promesa de Dios. Entonces este pasaje, este versículo es tan importante porque es el hecho de decir, Sara es una mujer íntegra, intachable, y como producto de afirmar eso, digamos, da una recompensa financiera para sellar eso. Por eso es bien interesante ver cómo Dios clarifica perfectamente la situación vivida, para que no hayan dudas en que el padre de Isaac es Abraham y no posiblemente Abimelech, como por el hecho de haber estado allá siendo parte del harén del rey. Dios quiere que sea clara la situación, que no hayan dudas, porque Dios tiene planes perfectos, y Dios tiene planes es con Abraham y con Sara, no con una persona extraña. Por eso este pasaje es tan importante, dejar clara la integridad de Sara y dejarla a salvo de cualquier chisme o de cualquier murmullo del pueblo, de la gente que está alrededor. Queda claro perfectamente que Sara es íntegra, que es fiel a Abraham, y que por lo tanto es reconocida aún con un hecho, con un aspecto material. Entonces Dios es el autor y es el cumplidor de la promesa, y esta promesa está hecha y cumplida sin ninguna injerencia o intervención del mundo. Dios deja claro eso, que la promesa que Él va a cumplir no tiene ninguna interferencia humana, ninguna interferencia pagana, sino es una promesa que Él hizo, Él la va a cumplir, Él la va a realizar, y con sus propósitos perfectos. Entonces, esta vindicación, como es el título de este tema, vindicación es dejar claro el honor de Sara, reconocer que es íntegra. Entonces, esta vindicación elimina la posibilidad de que Abimelech pudiera ser el padre de Isaac, que pronto habría de nacer. Y esta vindicación no solamente es delante de Abraham y Sara, sino de todos y todo el pueblo. Por eso Abimelech, digamos, no tiene ninguna obligación con Abraham ni Sara, pero por obediencia a Dios y respeto al Dios de Abraham, Abimelech inmediatamente busca restaurar el honor de Sara, resarcir de pronto esa mala impresión que hubo en un determinado momento. Eso, el buen nombre de Sara, que podía haber sido perjudicado por el hecho de que había estado un tiempo dentro del harén de Abimelech, es resarcido ese daño y aclarado perfectamente. Y es resarcido porque puede haberse dañado ese honor delante de los habitantes de ese lugar. Cualquiera puede haber dicho, no, pues Sara resultó embarazada, pues claro, estuvo un tiempo allá en el harén del rey, pero Dios quiere que quede claro, y efectivamente permite que, digamos, y tocando al corazón de Abimelech, lo impulsa a que haga esa declaración, haga esa vindicación de Sara, de su buen nombre, delante de todos los habitantes del país. O sea, el versículo 17 al 18 dice que Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y ellas tuvieron hijos. Pues por causa de Sara, mujer de Abraham, el Señor había cerrado completamente la matriz de la mujer en la casa de Abimelech. Entonces, esta afirmación que vemos acá es la confirmación de la intervención de Dios, para que no hubieran dudas respecto a la paternidad de Isaac. Entonces, Dios actúa tremendamente, mire. Durante ese tiempo que estuvo Sara
como digamos siendo parte de las mujeres del rey, durante ese tiempo hubo total esterilidad. No se produjo ninguna gestación. Dicen los comentaristas que posiblemente aún Abimelech fue afectado por eso, por en cierto modo una impotencia o una situación. Y las mujeres pues estériles completamente. Entonces hubo enfermedad en ellos en ese tiempo. ¿Producto de qué? De la acción de Dios sobre esas vidas. ¿Para qué? Para que en ese tiempo ninguna gestación hubiera sido posible. Entonces vemos cómo Dios es perfecto en los planes que Él tiene. Si en ese tiempo no hubo gestación de ninguna mujer, de una esposa, de las esposas de Abimelech, pues lógico, queda claro que más adelante Sara está embarazada, pero no es producto de esa situación. Dios quiere que quede claro y perfectamente vindicada Sara. Entonces así vemos como aún mucho tiempo después de esta situación de esterilidad de estas mujeres, Abraham ora, y solo después de esa oración que hace Abraham, Dios nuevamente restableció la fertilidad en las esposas de Abimelech. Entonces nos damos cuenta cómo es importante este pasaje que acabamos de leer. El hecho de tener claro que Dios tiene planes perfectos y no se pueden manchar esos planes, porque eso los ha decretado Dios. Y nada puede interferir en los planes de Dios, que son perfectos. Aún digamos aquí hay como un paralelo respecto al que fue el centro, digamos, del pacto de Dios, la promesa de Dios que era la descendencia, y la descendencia para traer ¿quién? A través de Isaac vendría la descendencia que sería Jesucristo. Y vemos como hay un paralelo en el Evangelio de San Mateo, ustedes lo han leído, donde la Virgen María está embarazada, pero está desposada con José. Y José, para guardar, digamos, la integridad de María, pues dice, no, yo no me meto en este asunto. Pero en sueños Dios se manifiesta a él y le dice, no tengas temor de recibir a María, porque ella, lo que tiene en su vientre es concebido por el Espíritu Santo. O sea, está mostrando la integridad también de María, volviendo por la integridad de María, para que quede claro que lo que Dios hace lo hace perfecto y lo hace por el poder de Él, solamente con los propósitos maravillosos que Él tiene para nuestras vidas. Le damos la gloria al Señor porque esa situación extraordinaria y maravillosa es lo que en nuestras vidas ha traído la bendición tan grande de tener salvación y vida eterna. Porque el cumplimiento de la promesa de nuestro Dios, tanto en Abraham como posteriormente en nuestro Señor Jesucristo, hizo posible que a través de su vida, a través de la obra preciosa de nuestro Señor Jesús, pudiéramos traer salvación y vida eterna para nuestras vidas. Y solo por el poder de Dios y por la gracia de Dios, pues tenemos que estar totalmente llenos de gratitud por los planes perfectos de Dios, por lo maravilloso que Él hace de no dejar ninguna mancha, ninguna cosa extraña en los propósitos de Él, sino todo con perfecta claridad, con perfecta santidad, y todo por el poder de Él para manifestarlo a nosotros que somos sus escogidos y elegidos.